A ver, ¿y si el infierno no es ese sitio de fuego y azufre que nos han contado? Y sí, en realidad, es un estado mental, uno en el que de hecho ya podríamos estar viviendo. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en una visión cosmológica muy particular. Un viaje a un tipo de infierno que, según la fuente que analizamos, está mucho más cerca de lo que nadie se imagina. Esta frase, la verdad, es toda una declaración de intenciones. Hay que olvidarse de la idea de un castigo pasivo. Aquí estamos entrando en el segundo círculo dantesco, un reino que se describe como opresivo, con un aire negro pesado, donde las pasiones humanas, totalmente desatadas y sin control, son la única ley que existe. Primera sección. Un tipo diferente de infierno. Vamos a ver. Dejamos atrás esa pasividad del limbo para meternos en algo mucho más activo, mucho más caótico. Según el material original, este es el lado oscuro del inframundo de Mercurio, una región donde las fuerzas de la pasión reinan sin ningún tipo de oposición. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, hasta matemática. Ojo al dato. Este lugar se rige por 192 leyes. Para que se entienda, esto genera una densidad, una presión psicológica y espiritual que es el doble que la del limbo. Es que es como si intentáramos movernos con el peso de 2 atmósferas encima. Un lastre, vamos, absolutamente aplastante para la conciencia. Y claro, ¿quién vive en un sitio así? Pues no son solo pecadores anónimos. La fuente nos habla de figuras como Semiramis o Aquilles. Pero ojo, no como personajes de leyenda, sino como la pura encarnación del deseo mecánico, de la fornicación más brutal. Son básicamente arquetipos de la pasión sin ningún filtro, atrapados en un bucle que no tiene fin. Segunda sección. El accidente cósmico. Vale, ya hemos visto cómo es este infierno. Pero, ¿por qué existe? ¿De dónde sale? Ahora vamos a explorar su origen, un evento que la fuente que manejamos describe como el mismísimo principio de la tragedia humana. La historia de este defecto de fábrica, por así decirlo, se remonta a hace 18 millones de años. Según esta narrativa, todo empezó con una emergencia cósmica. La corteza de la Tierra era inestable. La solución que se encontró fue una medida drástica, que, sin que nadie lo previera, iba a dejar una cicatriz imborrable en la psique de toda la humanidad. Y esta es la pieza clave de todo el rompecabezas, el llamado órgano cundartiguador. La fuente lo describe como un apéndice de fuego negativo, algo así como una cola de Satán que se implementó para estabilizar el planeta. Y aunque esa cola física acabó desapareciendo, su residuo psíquico, su eco, se quedó en nosotros como los múltiples yoes que forman el ego, la mismísima fuente de nuestro conflicto interior. La consecuencia de este evento es una distinción brutal. Por un lado, tendríamos al ser humano original, con una estructura psíquica completa, entera. Y por otro, lo que la fuente llama el humanoide actual, que somos nosotros, un ser con una estructura ya defectuosa. Esto le da una vuelta de tuerca a la idea del ego. No sería algo natural, sino una falla cósmica que hemos heredado. Tercera sección. La psicología de los caídos. Bueno, ya que entendemos el origen, vamos a explorar la mentalidad de la gente que habita este infierno. Y aquí es donde la idea se vuelve de verdad inquietante. La característica principal es la completa y absoluta inconsciencia de su propia situación. La pregunta es muy directa, y es clave para entender la paradoja de este abismo. ¿Es posible estar en el infierno y no tener ni la más remota idea de ello? Según esta visión de las cosas, la respuesta es un sí rotundo. El núcleo de su psicología es una inversión total de los valores. Los habitantes de este reino mercurial reaccionan con una furia irracional, incontrolable, ante cualquier cosa que sea sagrada. Para ellos, lo blanco se ve negro, y la luz es una agresión que no pueden soportar. Su realidad está sencillamente del revés. Pero es que aquí llega la gran ironía de todo esto. Porque, ¿quiénes están ahí? No son solo los típicos villanos que uno se esperaría. No. La lista es que es para alucinar. Antiguos maestros, seres divinos, místicos, monjes. Y todos, absolutamente todos, están convencidísimos de su propia santidad, de que son intachables. O sea, que este no es el infierno del pecador común. No, es el infierno del autoengaño, de la soberbia espiritual. Cuarta sección. El laberinto interior. A ver, esta cosmología no es solo un mapa de un sitio que está ahí fuera. Según la fuente, es también un plano de la estructura de nuestra propia mente. Un laberinto con un montón de niveles de profundidad. Aquí se nos presenta lo que podríamos llamar la aritmética del alma. Se postula que el subconsciente humano no es una masa sin forma, sino que está dividido en 49 regiones distintas. O sea, que nuestro mundo interior es literalmente un laberinto con muchísimos niveles. Esta idea nos obliga a cuestionar lo que entendemos por virtud. La fuente afirma, de forma muy clara,
que la pureza de verdad no tiene nada que ver con las apariencias. Alguien puede proyectar una imagen de santo por fuera, mientras que en los niveles más profundos de esas 49 regiones pueden estar viviendo las pasiones más oscuras que uno pueda imaginar. Entonces, ¿cómo se sale de este laberinto? Bueno, se nos presenta un proceso que no es nada fácil. La simple abstinencia, lo de la superficie, es solo una ilusión. El trabajo de verdad empieza al despertar la conciencia. A partir de ahí, toca comprender el ego y luego eliminarlo, pero no solo por encima, sino en cada uno de esos 49 departamentos de la mente. Una tarea, como se puede suponer, titánica. Quinta y última sección: escapar del abismo. Después de todo este panorama, que la verdad es bastante sombrío, el análisis termina con una nota de esperanza, porque incluso en esta realidad tan cruda se sugiere que hay una salida, que es posible un atisbo de redención. A pesar del horror de esas 192 leyes y de esa densidad psicológica, entra en juego un factor inesperado: la misericordia. El concepto de la gracia divina sugiere que hay ayuda disponible, incluso para las almas que están atrapadas en las regiones más profundas y oscuras de la existencia. Y esa ayuda, según la fuente, viene de la llamada Logia Blanca, que sería un grupo de grandes iniciados que eligen bajar voluntariamente a estos infiernos. Su misión no es juzgar, sino rescatar a esas almas que demuestran un arrepentimiento de verdad, auténtico. Es un trabajo dificilísimo y el éxito es muy poco común, pero la puerta de salida, aunque sea muy estrecha, existe. Y cerramos con esta reflexión final. Si toda esta cosmología, este infierno mercurial, este laberinto de 49 regiones, si todo eso no es algo externo, sino una estructura que está dentro, la pregunta final nos apunta directamente. El mapa del abismo es, también, el mapa de nuestra propia psique. Y la salida, por tanto, debe empezar exactamente en el mismo lugar donde empieza el laberinto.